profesional también, tiene que haber un tiempo de comunicación, porque no lo hay, para poder hablar entre nosotros, para poder hacer una planificación central a la persona. Tiene que empezarse un trabajo desde la primera edad, porque está el problema, pero no hay un proceso real claro de intervención en la primera edad. Y tiene además que darse cuenta que la inclusión no es un espacio, es una idea que tiene que orientar políticas y prácticas. Bien. ¿Qué cambiaría al sistema educativo para que avancemos hacia ese ideal de educación inclusiva? Comience, Mónica, ahí rápidamente. Un cambio. Yo creo que el sistema educativo, el cambio más importante que debe hacer es ese ejercicio claro que hemos tenido de trabajar siempre por competencias académicas, puramente entendidas como tener competencias, ser el sabio de la clase, que en últimas nos decía un experto internacional que ha trabajado mucho el tema de la educación inclusiva: cuando yo mido la escuela por los mejores estudiantes, pues siempre cuando hemos sido docentes de aula, el primer puesto lo ocupan 3 personas que se pelean el primer puesto. ¿Y qué pasa con todo el resto de mis estudiantes? ¿Y qué pasa con todas las fortalezas que cada uno de esos estudiantes tiene? Y esa es la angustia que tenemos ahora los promotores de la educación inclusiva con el índice de calidad que plantea la ministra Gina Parot. ¿Dónde vamos a quedar midiéndonos otra vez? Porque mucho daño nos ha hecho también los 100 mejores colegios y todo eso, y creo que a todo el sistema educativo, no solamente por el tema de la inclusión. Mauricio, ¿qué le cambiaría usted al sistema para que avance hacia ese ideal? Bueno, mi inconformidad con el sistema educativo colombiano es grandísima, pero voy a tratar de resumirlo en 3 cosas. Gravísimo error haber separado la educación pública de la privada. La mayoría de las veces en Colombia la educación de calidad cuesta y se vuelve un producto y ocasiona que las poblaciones humildes, que son el grueso, tengan acceso a educación de calidad. En Colombia la educación pública es muy costosa y con bajos resultados. Entonces, primero que todo, volvería toda la educación pública con altos índices de calidad. El problema 2, el cumplimiento de la Constitución. Como ya lo decía, los principios constitucionales se vulneran una y otra vez con los niños de necesidades educativas especiales y los llamados a defenderlos, los primeros son los funcionarios públicos del sector educativo. A veces, o la mayoría de las veces, con ciertos niños no las defienden. Personería, defensoría tampoco toman un lugar lo suficientemente fuerte y allí empiezan las situaciones de exclusión de los niños de necesidades educativas especiales. Y si toda la educación pública, si toda la educación de Colombia fuera pública y de calidad, yo mejoraría las condiciones salariales y laborales de los docentes, pero también los evaluaría, porque debe haber un equilibrio. No podemos pedir solo derechos y no cumplir nuestros deberes. Entonces, sí crearía pequeños grupos más pequeños en las aulas, mejores condiciones salariales, más espacios para planeación de adaptaciones curriculares, pero también evaluaría los malos desempeños de algunos docentes del sector público con los niños en general, porque no puede haber un desequilibrio entre derechos y deberes. Bueno, mientras avanzamos hacia la utopía, Gina, usted, así que sea realizable, ¿qué cambiaría? Bueno, realmente lo primero sería cuál es el fin de la educación. ¿Para qué estoy educando? Sería uno como digamos, sistema educativo, ¿para qué estoy educando? ¿Cuál es el fin? Esa sería como la pregunta inicial. Segundo, pues obviamente todo lo que son las barreras de acceso a la educación. Eso es claro, si no eliminamos esas barreras de acceso a la educación, podemos hacer 1000 cosas, pero no las vamos a tener. Y tercero, obviamente, preparar docentes para la diversidad, no para la discapacidad, para la diversidad, sin importar condiciones, sin importar clase social, sin importar absolutamente nada, para la diversidad. Es decir, que serían 3 puntos claves para poder iniciar este proceso. Ana no ha dicho que le cambiaría así, cambio practicable. Yo le cambiaría. Bueno, pero mire, ¿qué necesitamos ahorita? Yo creo que porque pues, uno quiere cambiar todos los aspectos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos intervenir y cobertura. No podemos seguir teniendo grupos de 45 estudiantes, 40, 41, 35 con niños con discapacidad y que quieran ser atendidos con calidad. Eso no se va. Segundo, los maestros de apoyo, maestros, no terapeutas, maestros
procesos de apoyo. Es necesario que se tenga en cuenta que se deben nombrar, porque están escritos en la ley, pero nada que los nombrar. Y no los quieren nombrar. Lo tercero, yo pienso que hay un grupo que se ha dejado aparte y es las personas que por alguna causa tuvieron que retirarse del proceso educativo o que nunca ingresaron y no hay nada para ellos. ¿Y dónde está el proceso de formación para ellos? Hay que crear un proceso de formación para los adolescentes, los niños que no ingresaron al aula nunca, los adultos que están en casa. No existe nada. Hay que crearlo, hay que inventarlo. No se pueden quedar por fuera. Perfecto. Muy bien, vamos en algún momento a departir ahí donde estamos para avanzar y aprovechar este tiempo tan corto que tenemos con algún alimento que nos van a pasar allí, un refrigerio, pero vamos a seguir dialogando y conversando, escuchando. A ver, Mónica, la aplicación de la prueba de coeficiente intelectual para la admisión de niños en los colegios. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que ya no solamente es cuestión de un querer, o sea, al principio con la prueba de coeficiente intelectual yo siempre pensé que era una manera de discriminar, ¿cierto?, a las personas que pues de alguna manera está claro, por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues tienen discapacidad intelectual, por supuesto su coeficiente no va a puntear como toca. Pero ya, inclusive, la revista Semana publicó hace un año un artículo de Miguel de Zubiría, un gran experto en temas de desarrollo de la inteligencia, donde él planteó claramente por qué las pruebas de coeficiente intelectual no son la medida hoy de la inteligencia. Y eso tiene una sustentación teórica. La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, desde el año 2002 ya estableció un concepto de inteligencia muy diferente, donde habla de 5 dimensiones, ¿cierto? No solamente lo que mide el coeficiente intelectual, que es tan solo una partecita de las 5 dimensiones de la inteligencia, todo lo que tiene que ver con habilidades adaptativas, relaciones interpersonales, eso no lo mide el coeficiente intelectual. Y esa es la capacidad que muchas de las personas con autismo, con síndrome de Down tienen, ¿cierto? No es solamente leer, escribir, sumar, restar, eso es una partecita. Resolver problemas, ¿cierto? Conductas adaptativas, que yo pueda estar en esta reunión, quedarme en mi puesto o asistir a una institución educativa y mantener unas conductas, digamos, adaptativas favorables, eso es ser inteligente. Entonces no es solamente el coeficiente, y creo que en un momento el sistema educativo lo planteó en miras de determinar, porque pues así funciona, Mauricio lo sabe mejor, el CIMAT, que es el registro de matrícula, ¿cierto? Y en ese registro de matrícula había que poner qué tipo de discapacidad tenía la persona, y se suponía que la persona con discapacidad intelectual o cognitiva solamente un coeficiente intelectual la podía medir. Yo difiero, creo que desde salud se pueden dar otro tipo de recomendaciones. Y lo otro que nos deja ese concepto actual de discapacidad intelectual es que ya no hablamos entonces de leve, moderado y profundo, que es la única respuesta que en realidad da el coeficiente intelectual, ¿cierto? Porque por todas las dimensiones, cuando yo veo que la persona tiene todas esas dimensiones analizadas, hoy se habla de escalas de calidad de vida, de escalas de intensidad de los apoyos, que tienen que ver con todos los desarrollos de la persona, no solamente con aspectos de índole cognitiva. Mauricio, ¿cuál es el deber ser frente a este aspecto de aplicación de la prueba de coeficiente intelectual para admisión? Bueno, como bien lo dijo Mónica, en el sector público el CIMAT trabaja sobre cosas concretas. Si no presentamos un diagnóstico, las estadísticas no se marcan y los apoyos no llegan. La institución no es reconocida en los 3 grupos para el niño de necesidades educativas, los grupos no bajan en número y los grupos de apoyo no llegan. Entonces, si el diagnóstico actualmente, desafortunadamente, si el diagnóstico no está registrado, los apoyos no llegan a los colegios. La necesidad educativa no existe para la institución ni para el sistema. Sin embargo, respecto a la pregunta inicial, quiero ser supremamente radical. Para mí es un delito, es una vulneración fundamental pedirlo como requisito.
El coeficiente intelectual para un niño que ya viene diagnosticado lo puede presentar a la hora de matrícula, pero si no lo trae no es un requisito para entrar a la escuela, porque se estaría pidiendo un coeficiente para seleccionar, discriminar y separar a los niños de necesidades educativas especiales con déficit cognitivo. Por otra parte, el coeficiente intelectual tiene 10 escalas y funcionan de manera excepcional para medir la capacidad de acceso al conocimiento de cada niño. Y esa es la labor de la escuela, socializar y acceso al conocimiento. Entonces, como herramienta para la caracterización pedagógica y psicopedagógica del niño me parece excepcionalmente importante. Pero como método de selección y de entrada me parece que es una vulneración de derechos fundamentales. Entonces, como la mayoría de cosas en la vida, el coeficiente intelectual y diagnóstico puede ser usado en contra del niño o a favor de él. Si se usa como requisito para entrar a la escuela, lo estamos usando en contra de él. Si lo usamos para caracterizar su perfil cognitivo y de funcionamiento intelectual en general, lo estaremos usando a favor de él para crear las adaptaciones curriculares necesarias. Gina, la prueba de coeficiente intelectual. Bueno, realmente nosotros cuando hablamos de las pruebas de coeficiente intelectual, primero pues yo nunca he aplicado una en mis colegios. Entonces, eso se convierte, como decía Mauricio, digamos como etiquetar al niño. Si cumple o no cumple con unos estándares, volvemos a lo mismo de normalidad. Entonces,